nombre es Caterina Estefanía Marín Rivera y en este día estaremos hablando con mi grupo sobre la Revolución Francesa. La Revolución Francesa comprende los años desde 1789 a 1799. Los inicios de la Revolución Francesa fueron en los años de 1789 y finaliza en 1799. Primeramente vamos a preguntarnos qué es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es el movimiento político, social, económico y militar que surge en 1789 y que abolió la monarquía absolutista o antiguo régimen. ¿Qué es el antiguo régimen? El antiguo régimen es el estado político, social y económico por el que atravesó Francia antes de la Revolución. Cabe mencionar que se caracteriza por el predominio del absolutismo, las injusticias y desigualdades. También cabe mencionar los ideales de la Revolución Francesa, que son la fraternidad y la libertad. En el presente video abordaremos los actores involucrados, contexto de la Revolución Francesa, los acontecimientos más importantes y los impactos de la Revolución Francesa. Buen día, mi nombre es Jorge Arturo Guerra Hernández. Como primeros actores mencionaremos a los reyes de esa época en Francia. El rey Luis XVI nació el 23 de agosto de 1754 en Versalles, Francia, y fue derrocado durante la Revolución Francesa y ejecutado en la guillotina el 21 de enero de 1793 en París, Francia. El 16 de mayo de 1970 se casó con María Antonieta de Austria. Tuvieron 4 hijos. María Antonieta nació en Viena, Austria, el 2 de noviembre de 1755. Murió también ejecutada en la guillotina el 16 de octubre de 1793. Dentro de los actores políticos tenemos al abogado Maximilien Robespierre, que nació en Arras, Francia, el 6 de mayo de 1758, fue ejecutado el 28 de julio de 1794. Conocido como el Incorruptible, fue considerado un hombre íntegro y fue el que dirigió el país como dictador en la época conocida como el Terror. Otro actor que influenció fuertemente fue el político y doctor Jean-Paul Marat. Nació en Boudry, Suiza, el 24 de mayo de 1743 y fue asesinado el 13 de julio de 1793. Conocido más por periodista y político durante la Revolución, fue asesinado por Charlotte Corday el 13 de julio de 1793. Otro de los actores principales que influenció directamente en la Revolución Francesa fue el político Georges-Jacques Danton. Nació en Francia el 26 de octubre de 1759 y fue ejecutado en la guillotina en París el 5 de abril de 1794. El último actor que le dio fin al gobierno de la Revolución fue Napoleón Bonaparte, que nació el 15 de agosto de 1769 en Córcega y murió el 5 de mayo de 1821 en el exilio en la isla de Santa Helena. Fue un militar y estadista francés. Napoleón dio el golpe de Estado el 9 de noviembre, que acabó con el gobierno del Directorio, que fue el último gobierno de la Revolución. Ahora nos adentraremos un poco más al contexto de la Revolución. Muchas gracias. Como contexto de la Revolución Francesa, tenemos que fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia que convulsionó a Francia y, por extensión de sus implicaciones, a otras naciones de Europa, que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema conocido como el Antiguo Régimen. Se inició con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799. Si bien después que la Primera República cayera tras el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte, la organización política de Francia durante el siglo XIX osciló entre república, imperio y monarquía constitucional. Lo cierto es que la revolución marcó el final definitivo del feudalismo y del absolutismo en ese país y dio a luz a un nuevo régimen donde la burguesía, apoyada en ocasiones por las masas populares, se convirtió en la fuerza política dominante en el país. Causas de la Revolución Francesa. Cabe destacar
que estuvo provocada por una multitud de factores, entre ellos políticos, económicos, morales, religiosos, dentro de los cuales podemos destacar que la situación política estaba totalmente deteriorada. Solo la nobleza podía ocupar los puestos políticos y militares de mayor importancia. En 1789, Francia atraviesa una grave crisis económica. Por su parte, los franceses vivían bajo un régimen autoritario absoluto. En la nobleza y el alto clero copaban la riqueza únicamente. La crisis económica, para colmo de males, se provocó por las malas cosechas, las heladas, las sequías. Provocaron esto que el abastecimiento de granos básicos, del pan, fuera totalmente imposible y que afectara mucho la crisis o el bolsillo de los mismos franceses. Aparte de eso, pues, que la salud de ellos también fue muy afectada por esto. Las libertades y los derechos fueron muy limitados. La monarquía absoluta a cargo de Luis XVI no daba opción de soberanía. No existía, por tanto, división de poderes. Debido a ello, los derechos y libertades de los franceses eran muy limitados. Como consecuencia, se desarrollaron las bases de las declaraciones de derechos humanos, los cuales se asientan en los principios de libertad, igualdad y fraternidad. En francés, liberté, égalité y fraternité. La crisis moral y religiosa al mismo tiempo se desarrolló paralelamente, una revolución intelectual que podía en tela de juicio el régimen que reinaba en aquel momento. La desconfianza de los ciudadanos al régimen de gobierno creció a pasos agigantados y surgieron nuevas figuras de referencia como Voltaire, Montesquieu y Rousseau. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión les voy a hablar un poco acerca de lo que son los acontecimientos más importantes de lo que fue la Revolución Francesa, ¿verdad? Como ustedes saben, la Revolución Francesa fue un periodo muy importante en el cual fue social, político y económico, con el cual hubo mucha violencia, ¿verdad? Entre ellos se destacaron muchos momentos importantes y acontecimientos, los cuales se los voy a explicar a continuación, como lo fueron los Estados Generales de 1789, es decir, que se derivaron muchas ocasiones allí, muchos acontecimientos y eventos importantes como podrían ser la toma de la Bastilla, el gran miedo a la abdicación y el feudalismo, el gran miedo a la abolición y feudalismo a la vez, ¿verdad? Como se sabe, como les comentaba anteriormente, fueron acontecimientos muy importantes que duraron durante lo que fue la Revolución Francesa, ya que surgieron esos hechos y eventos, ¿verdad? Además, fue la composición de la Asamblea, una de las partes más importantes en la Revolución Francesa y en lo que es la actual Francia, ¿verdad? Hoy en día, así que fue un poco de lo que se vivió, aparte de lo que fue guerra y los hechos políticos y sociales. También se vivió lo que fue el camino a la Constitución, también lo que fue desde la fiesta de la Federación hasta la fuga, es decir, que hubo un momento de tranquilidad, se podría decir, un momento en el cual hubo una pequeña intervención y todo fue un poco más tranquilo, ¿verdad? Adicionalmente a eso, la guerra de Austria y Prusia contra Francia. Como les comentaba, fue la Revolución Francesa fue el momento en el cual se derivaron muchos momentos sociales, políticos y económicos y violentos. Entre ellos entraba eso, así que eso fue todo de mi parte. Mi nombre es Gerson Recinos. Este día les voy a hablar un poco de los impactos que se obtuvieron debido a lo que es la Revolución Francesa. Como cabe mencionar los temas que han mencionado mis compañeros anteriormente, al igual, la Revolución Francesa fue un proceso social y político cuyas principales consecuencias fueron la abolición de la monarquía absoluta y la proclamación de una república, eliminando las bases económicas y sociales del antiguo régimen. En apenas una década, la revolución había creado un estado completamente nuevo. De una monarquía absoluta se había creado una nueva república, siendo esto uno de los mayores logros en esos momentos. En resumen, podemos ver que los impactos que se causaron debido a la Revolución Francesa, podemos mencionar que los más destacados fueron el darle fin a la monarquía absolutista y crear un nuevo estado, un nuevo régimen,
se crearon más derechos y libertades para cada uno de los ciudadanos. Se abolieron todos los privilegios que tenía la iglesia y el clero, así pudiendo eliminar la servidumbre, el diezmo y los derechos feudales. Hubo en esto una extensión de los principios de la Revolución Francesa que fueron los fundamentales. Fue el crear la igualdad, la libertad y la fraternidad. Estos ideales influyeron bastante en la América Latina de hoy. Al igual podemos decir que el crear un nuevo estado, un nuevo proceso político, abrió nuevas formas de poder gobernar junto a lo que eran los ciudadanos.